Bueno, saludo con la paz del Señor a los que están escuchando y a aquellos que también pueden estar viendo. Del modo que deseen hacerlo y como la información llegue a ustedes, eso es lo más importante. Había mencionado, al cerrar el programa anterior, que en esta ocasión íbamos a presentar la información, una hoja de ruta básica para el entendimiento de cuál es verdaderamente el lugar en donde está el testimonio de Dios y cuál es el testimonio de Él en la guerra de las Biblias que existen. Y para hacer una breve introducción quiero decirle a los estimados televidentes y a la estimada audiencia que lo que sucede en esta guerra por el testimonio de Dios, por la verdad, es tal cual como sucede en la vida normal actualmente. Y voy a tomar como ejemplo brevemente para que usted pueda entender estos detalles. Si hay un trabajo que realmente hoy es altamente inmoral, mucho peor que cualquier actividad que pueda realizarse por ahí, en la prostitución, es peor que cualquiera de esas cosas lo que es el periodismo y los que son las empresas de comunicaciones audiovisuales en todos los países del mundo. Porque lo que más hacen es estafar y engañar y manipular a la sociedad. La única manera de que las personas no caigan en esas manipulaciones es que sepan buscar la información y tener quienes le digan realmente la verdad con información verdadera. Y el caso último que he mencionado siempre son pocos y difíciles. ¿Por qué? Porque siempre están limitados en las opciones y son perseguidos y denigrados por los grandes medios. ¿Por qué? Porque saben que dicen la verdad. Hay algo que realmente, supongamos un ejemplo quiero dar. Va un periodista, lo contratan en un medio nacional y con aristas internacionales y bueno, le ofrecen un muy buen sueldo. Él se siente en la gloria. Pero, ¿qué sucede? Le dicen, lo que vos tenés que hacer es tomar la información que te vamos a imprimir acá, te prepara el equipo de la empresa y lo entregás en horario central. Este periodista va a entrega, hace todo su trabajo, se va a su casa y hace un chequeo de la información y se da cuenta que el 99% es mentira de lo que dijo. Pero lo presentó él a la sociedad, para todo el país y hasta con opciones internacionales. ¿Qué tiene que hacer este periodista? Va al control de prensa y redacción y le dice, mira, yo ayer di la totalidad de lo que ustedes me dieron para informar, no concuerda con la verdad. Yo lo que quiero es presentar la verdad a la sociedad. Yo no quiero ser distinguido como un mentiroso. Y tenés que ir a gerencia. Va a la gerencia y le dicen, mira, si querés trabajar, mira que hay mucho allá en la fila, por ese sueldo que vos ganás, tenés que entregar la información que nosotros preparamos, el equipo es de especialistas. Si no querés entregar lo que el equipo de especialistas altamente calificado nos prepara para informar, entonces ahí tenés la puerta. Bueno, así sucede a todo nivel, en la comunicación, en la información, en la religión,
en el gobierno, en todo. Se vive la peor calamidad de corrupción que jamás haya observado la humanidad. Y bueno, y eso alcanza al tema que presentaré hoy, que tiene que ver con la desinformación y la mentira que se entrega sobre estos datos para manipular, obviamente, al desinformado, al que no tiene información, al que no tiene fuente segura y que no se ha informado, no ha estudiado. No ha estudiado, tiene que creer lo que escucha. Un título pomposo y ya esa persona ya tiene que creer todo. Pero hay gente que no cree todo. Quiere tener las evidencias, las muestras y comprobar que es cierto. Bueno, después de estudiar durante un buen tiempo, he juntado un poco de información para presentar la verdad de este tema. Cuando usted encuentre la verdad, va a saber que lo que le digo es la verdad. Y eso es lo más importante. Voy a dar datos de estudios y de investigaciones de historiadores profesionales y de investigadores profesionales que han estudiado bastante, biografía, literatura, historia, se han, como dice vulgarmente, quemado las pestañas, leyendo, estudiando e invirtiendo para tener la información. Y de esas fuentes viene esta información que todo aquel que busque la verdad, cuando la encuentre, va a encontrar esto que voy a anunciar a continuación. Datos sobre el texto mayoritario o bizantino. Este existe, que es el que realmente, de donde viene el texto recepto y la Biblia, la genuina palabra de Dios. Mientras que el texto crítico, de donde viene la otra línea, de donde salen todas las otras Biblias, que son corruptas en el sentido de declarar la voluntad de Dios, no tiene historia, no existen. No existen. No tienen familia genealógica, son solo dos libros que aparecieron, de los cuales se tomaron para presentar todo lo que presentan y corromper todo lo que corrompieron, porque tienen el poder económico y el control de los medios y el control de los gobiernos y el control de la economía y el control de todo. Entonces, a ellos nadie le va a decir qué es lo que tienen que hacer. Y como tal, presentan todo lo mentiroso que puedan tener a mano para destruir el testimonio de Dios. Es una guerra por la verdad testimonial de Dios. Hay miles, más de 5.000 de los textos mayoritarios. Escuche esto, hay más de 5.000. No hay un solo del texto crítico, de la otra línea. El texto crítico es una corta y pega de distintos manuscritos especiales. Es decir, simplemente es un armado, nada más. El del Sinaítico y el Vaticano, que son las dos bases de la línea, de la base textual de todas las Biblias que hay sobre la tierra, desde fines de 1800, fines de 1900 y fines de 1800, hasta hoy. Todo lo que existe, todo, se está haciendo en un 99% de esas Biblias y esos libros corruptos, que se llaman el Códex Sinaítico y el Códex Vaticano. Estos dos son los textos más corruptos que existen del Nuevo Testamento. Lo más corrupto que hay. Bueno, desde ahí es donde salen todas las Biblias actuales. Salvo la que proveen del Textus Receptus, del texto mayoritario, que son ciertas Biblias que todavía hay difícil de conseguir. Pero existe. Y existe también esas versiones digitales, que es lo más fácil de conseguir. El texto mayoritario está reflejado en más del 95% del texto bíblico, de los manuscritos que tenemos. El texto mayoritario es el primero que se utilizó para la formación del Nuevo Testamento. La pelliza y el resto de las primeras traducciones son del texto mayoritario. La Vetus, la primera traducción al latín, esta refleja el Textus Receptus,
y el texto mayoritario. Todas las traducciones bíblicas y sus versiones desde Erasmo hasta la King James y todas vienen del Textus Receptus o mayoritario. Entiendo que esto es altamente significativo. La traducción de la Biblia del Oso es brillante, de lo más perfecto que pude observar, dice un experto en historia, y que conoce griego y todo. No hay nuevos manuscritos, eso es totalmente mentira. Siempre que le dicen que los últimos papiros y esto que apareció, eso es falso. No apareció absolutamente nada en el siglo XX, es mentira. Eso le dicen a los que enseñan esas mentiras. Nestlé declara que para la base textual griega que él realizó ha utilizado los siguientes manuscritos. El texto Tischendorf, que es el Codex Sinaítico, el manuscrito sinaítico, el Westcott y Hort y otro texto. Nestlé no menciona ningún nuevo manuscrito que a él le permite mutilar la Biblia. Él no dice nada de eso. Eso lo dicen a los profesores del texto crítico hoy, y ellos lo repiten a los alumnos y oyentes sin saber esto. Creemos que no lo saben. El texto base griego, el Westcott y Hort, se sostiene sobre dos manuscritos corruptos que se han traducido mal. Son los textos más corruptos de la transmisión del Nuevo Testamento. Así lo califican los expertos del siglo XIX, lo más corrupto que había. Describiendo el manuscrito vaticano, omite las epístolas pastorales, primera y segunda de Timoteo y Tito. Casi todo el Génesis está omitido, extensas porciones de los libros históricos. Omite los últimos 12 versículos del Evangelio de Marcos. Marcos 16, 9 al 20. La oración de Jesús pidiendo el perdón a los que lo crucificaron. Su agonía en Getsemaní, los últimos 4 capítulos y medio de la carta a los Hebreos, 33 salmos y un largo etcétera, también incluyen libros apócrifos. Si este es un manuscrito fiable, ustedes me dirán uno que no lo sea. No tiene nada de fiable eso. Confrontando el texto mayoritario con el texto vaticano. El texto mayoritario es el 98% de los manuscritos del Nuevo Testamento y forma parte de la base de las Biblias Reina Valera, King James, etc. El texto vaticano suprime 2.877 palabras, añade 536 palabras que no están en el texto, sustituye 935 palabras, cambia de lugar 2.098 palabras y modifica 1.132 palabras. El texto corrupto vaticano tiene 7.578 divergencias. ¿Cualquiera puede creer que esto es fiable? Confrontando el texto mayoritario con el texto sinaítico. El texto sinaítico es peor que el texto vaticano. Tiene modificaciones de no menos de 10 escribas diferentes en un periodo de 700 años. Tischendorf dice que el códice sinaítico tiene 14.800 alteraciones del texto. Con relación a la diferencia con el texto de la Reina Valera, llegan a 9.000, prácticamente una diferencia por cada versículo. En los evangelios omite unas 4.000 palabras, añade otras 1.000 que no están y cambia de lugar y altera otras 3.000 palabras. Es un texto profundamente corrupto, dicen los
los profesionales y expertos en este tema. El final del Evangelio de Marcos y de Juan no está. Hay 39 palabras suprimidas en Juan 19, 20 y 21. Hay 20 palabras suprimidas en Juan 20, 5 al 6. Y hay 19 palabras suprimidas en Marcos 1, 32 al 4. Además se suprimieron textos enteros como Primera de Juan 5, 7 y Hechos de los Apóstoles 8, 37, confrontando el texto vaticano con el texto sinaítico. Estos dos textos no coinciden entre sí. En el Nuevo Testamento no hay menos de 12 divergencias por página. El 70% de los versículos de los evangelios son distintos en el sinaítico y en el vaticano. Son los dos textos más corruptos. Basar el texto base griego en estos dos documentos es simplemente escandaloso. Dice que son textos del siglo IV, ya se comprobó que son del tiempo medieval, el Vaticano, y el texto sinaítico data del siglo XIX, más exactamente del año 1820. El texto sinaítico y el Vaticano son minoritarios, menos del 5% de los 5.300 manuscritos del Nuevo Testamento, completo o en partes. Estos dos, el texto sinaítico y el Vaticano, son basura escrita, dice el experto. Sobre el texto mayoritario bizantino, se refleja en más del 90% de los manuscritos hallados del Nuevo Testamento, que son más de 5.000 en totales o parciales en la actualidad. El texto mayoritario es más antiguo que el texto vaticano y el sinaítico. Los manuscritos del siglo II reflejan el texto de la Reina Valera 1602. El texto mayoritario aparece de forma aplastante en los documentos cristianos primitivos. Eso es innegable y es contundente sobre cuál es la línea que es la palabra de Dios. Datos de la agenda oscura del texto crítico de Westcott y Hort. El Códice Vaticano omite 2.877 palabras. Añade 536 palabras. Sustituye 935 palabras. Cambia de lugar 2.098 palabras. Modifica 1.132 palabras. En conjunto tiene 7.578 divergencias. John William Burgon dice luego de una observación del Códice Vaticano: es un escrito alterado por varios escribas según su materia. El Códice Sinaítico. Los eruditos dicen que es falso y se editó en el siglo XIX, 1820. Se detectan de manera muy fácil las alteraciones en el texto. El hombre que halló este manuscrito en el monasterio de Santa Caterina, en Egipto, de apellido Tischendorf, dice él mismo: tiene 14.800 alteraciones ese texto. No tiene el final de Marcos desde el verso 9 hasta el final. Este documento fue modificado por no menos de 10 escribas en un periodo de 700 años. Solamente en los evangelios se omiten 4.000 palabras. Añaden unas 1.000 palabras y alteran otras 1.000 palabras. Hoy en día se cuentan con 620 manuscritos del Evangelio de Marcos. De los 15 unciales escritos con letras mayúsculas, todos lo tienen. De los 5 códices lo tienen solo 3. Y los únicos que no los tienen son el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano. ¿Cree usted que es lógico
que se elimine de las versiones modernas cuando de los 620 manuscritos existentes, 618 lo tienen? O sea que lo único que no cuentan con ciertos datos que lo eliminan en las Biblias modernas, lo único que no los tienen son el Códex Sinaítico y el Códex Vaticano. Todo el resto de la documentación que existe, sí la tienen. Pero dicen que esos documentos son los más fiables, esos dos nada más. ¿Es fiable la versión Reina Valera 1960? Lo que significa la palabra ecléctico es lo que se viene haciendo desde la versión Reina Valera 1909, en la cual se cambiaron 60.000 palabras y 10.000 palabras más en la Reina Valera 1960. Eso testifica Eugenio Nida y sus colaboradores. La versión Reina Valera 1960 es una Biblia híbrida. Esto es, una mezcla del Textus Receptus con el texto crítico de Westcott y Hort. Erasmo vio y evaluó los manuscritos que tenían disponibles. Él rechazó el Códice Vaticano por corrupto. Tampoco eran pocos manuscritos los que tenía a disposición, o sea, como dicen 5 o 6. A Erasmo le enviaron manuscritos de toda Europa, manuscritos griego bizantino del texto mayoritario. Erasmo tenía una habitación llena de manuscritos griegos, por eso realizó 5 ediciones de su obra hasta su muerte. También lo difaman de todas las maneras posibles, falsamente por supuesto. Dicen que era nacido de incesto, dicen que era homosexual y más, pero eso solamente son calumnias. Los cambios que hicieron en la versión Reina Valera 1960 fueron para acercarlo más al Textus Receptus, dicen los editores, pero en realidad lo estaban acercando más al texto crítico de Westcott y Hort. José Flores era un secretario general de Eugenio Nida, presidente del equipo de la edición de la Biblia Reina Valera 1960, y señaló que se lo compara con la Biblia versión estándar revisada, que difieren la una de la otra. En un libro que hoy está vedado para escudriñar las acciones reales de José Flores, él dice: no volveremos al Textus Receptus, y menciona las distintas fuentes literarias que utilizarán en la versión Reina Valera desde la edición 1960, y son los siguientes. 1. La versión revisada inglesa, 1885. 2. La versión estándar americana 1901. 3. La revisión estándar 1946. 4. El comentario crítico internacional. Esta declaración nos dice que ellos llevan las nuevas versiones de la Biblia Reina Valera al Códice Sinaítico y Vaticano. En una foto se muestra a los líderes de las Sociedades Bíblicas Unidas con el Papa de Roma. Estas son las Biblias ecuménicas recomendadas por las Sociedades Bíblicas Unidas. 1. La Biblia de las Américas. 2. La Biblia de Jerusalén. 3. La Biblia latinoamericana. 4. Dios habla hoy, católica de Eugenio Nida. 5. Versión popular española. 6. Nueva versión internacional. 7. Reina Valera 1960. Rodolfo Kiter, corrupto liberal pervertido del Antiguo Testamento, en su Biblia hebraica, que es la base textual de los liberales sobre la crítica textual del Antiguo Testamento, todas las Biblias ecuménicas de la actualidad usan el texto hebraico de Rudolf Kiter. Los liberales dicen que ellos usan para el Antiguo Testamento el texto hebreo, pero no es verdad, porque no usan la Masoreta, que es el texto hebreo genuino y correcto. Ellos usan el texto corrupto de Rudolf Kiters en sus Biblias hebraicas. La Biblia Stubergencia es un fraude, creado por el nazi Rudolf Kiter en componenda con el Vaticano. Este hombre pervirtió el texto hebreo de Leningrado en su manera, estilo, testigo de Jehová, que mutilaron más de 120 partes de la Biblia, del texto mayoritario. El hijo de Rudolf Kiter, llamado Gerhard Kiter, creó un diccionario teológico del Nuevo Testamento que es utilizado por los liberales,
Nestlé Aland dicen que su obra y edición de la Biblia son supervisados por el Vaticano. Ellos afirman también que los textos no son seguros y seguirán sufriendo cambios. La Septuaginta de la actualidad es un fraude. Algo similar sucede con la Pellita aramea. A esta última se la cambió tanto que quedó anulada como testimonio para hoy. Bueno, estos son los datos que he recopilado sobre este asunto. Lo puede repasar varias veces y ahí verá que es un texto, que el texto base de Westcott y Hort está basado en lo más corrupto que jamás se ha visto en la historia de la humanidad sobre lo que puede ser la Biblia. Y de ese texto derivan todas las Biblias que he mencionado, que vienen desde el principio del siglo XX. Por eso todas tienen alteraciones, todas tienen variables, todas tienen cambios, todas se contradicen. ¿Por qué? Porque vienen de textos corruptos, de dos versiones bíblicas que se corrompieron durante la historia y se tomó como base para el texto griego de las Biblias actuales esas dos versiones únicamente, sin historia, sin familia, sin nada, sacada de dos bibliotecas que nunca nadie usaba. Una estaba para quemarse y la otra no la usaba nadie, porque sabían lo que tenía. Y con esa base se hicieron las Biblias modernas. Por eso es que lo que presentamos no lo sorprenda para nada. La versión Reina Valera 1960 tiene sus tremendos problemas, pero las otras son peores todavía. Pero eso no significa que uno deba tolerar estas cosas. En los próximos programas voy a hablar de la estadística, de los datos, de las palabras que se cambiaron, de las que hoy no están, y a la vez de eso voy a hablar de versículos que se han cambiado y modificado. Y eso te va a dar una pauta real del desastre que significa esto, de la mentira que es. Porque si Dios dice una cosa y tú tienes en tu Biblia otra cosa, en las versiones modernas, entonces eso es una mentira, es una estafa. Lamentablemente todo eso es lo que sucede. Y este tema es sumamente amplio, lo he estudiado durante mucho tiempo. He juntado esta información sintética que he presentado hoy, pero todo esto es verdad, esto es contundente. La palabra de Dios viene del texto mayoritario griego, se puede hallar en la versión de Casiodoro de Reina 1569, se halla en la versión de Cipriano de Valera 1602, está en la versión inglesa King James 1611 y las Biblias que derivan de estas ediciones. Las Biblias modernas, Reina Valera 1909, 1960 y las que siguen, no vienen de esa línea. Es una mezcla horrorosa y tú decides. Yo ya decidí. Estoy mostrando para que tú tengas las evidencias, los datos, los puedas comprobar y tomes una decisión por tu bien. Dios te bendiga y hasta el próximo programa.